Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pioneros Podcast. Hoy tengo conmigo a un profesional de primera línea. Tenemos a José Javier Díaz, que es el actual director en Argentina de la Corporación Científica del Sector Aeroespacial, con más de 20 años de experiencia entre gobiernos, empresas y medios. Gracias, José. José Javier, ¿te digo o José solo? José Javier. Sí. Gracias, José Javier, por estar hoy el día con nosotros, ¿no? Así que este episodio está principalmente pensado para otros directores de corporación, pero también para chicos que están como comenzando en este camino. Yo soy profe en la universidad y tengo alumnos, hay estudiantes de ingeniería, así que también está dirigido a ellos, ¿no? Así que comencemos desde el principio. Yo tengo muchas preguntas para vos porque realmente es muy interesante toda tu trayectoria, ¿no? Pero primero, ¿cómo te presentarías a vos mismo? ¿Qué dirías de vos? ¿Qué dirías allá a la gente que nos está viendo? Yo soy un apasionado por el tema del aeroespacio, la defensa y la seguridad, y desde los 13 años que descubrí mi vocación, ahí elegí ser piloto, y después entré a la Armada, bueno, fui pasando por varios lugares en el Estado y también en el sector privado de Argentina y del extranjero. Yo lo primero que les diré es que tienen que descubrir la vocación, ¿no? Descubrir la vocación, y cuando identificaron qué es eso que los apasiona, y bueno, hay que quemarse las pestañas, estudiar, trabajar, aprovechar cada oportunidad que se da, y las oportunidades están, pero hay que ir a buscarlas, no van a llegar a golpearnos la puerta, tenemos que ir nosotros, y esa actitud proactiva creo que también es algo fundamental junto con la perseverancia y el estudio, ¿no? Yo hasta el día de hoy, cada vez que puedo, hago algún curso, cada vez tengo menos tiempo, pero digamos, trato de siempre mantenerme actualizado, porque es una manera de que también los clientes o los socios con los que trabajamos sepan que uno no se queda con el título de grado, el posgrado, la maestría, sino que, bueno, a medida que van saliendo cursos se sigue actualizando para darles un mejor asesoramiento y, bueno, que las cosas salgan de mejor manera. Un mejor servicio. Voy a verificar si tu micrófono tiene la luz prendida. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué momentos clave sentís que marcaron tu transición desde de estos roles de alta dirección y de consultoría estratégica? Hoy, ¿cuál es el rol en el que estás ocupando dentro de Coxa y cómo te dirías que fueron esas transiciones hasta llegar a este rol? Porque sos muy joven. Bueno, gracias. Tengo 44, no sé si tan joven, pero la verdad que no me propuse, digamos, quiero llegar a ser directivo o estar en tal o cual puesto ni en el Estado. Por ejemplo, cuando entré a la Armada, los primeros meses, recuerdo un jefe que nos dijo: levante la mano el que quiere ser almirante, que es la máxima jerarquía en la Armada para los oficiales. Y había muchos que levantaron la mano y yo no levanté la mano, porque a mí no me interesaba ser almirante, a mí me interesaba ser piloto de combate de la Armada Argentina, ¿no? Terminé primero mi promoción en el posgrado de artillería. Eh, Eso para mí fue muy bueno, pero digamos, nunca me propuse terminar primero, por ejemplo, de mi promoción. Claro. Se fue dando. Obviamente traté de hacer las cosas en orden a esto que te decía. A través del estudio y del esfuerzo, normalmente tenés más oportunidades que si estás sentado ahí con un mate esperando que te digan: Claro. ¿querés ser directivo? ¿Querés un puesto gerencial? Bueno. Se podría decir que en las etapas que fuiste atravesando fuiste dando lo mejor de vos en Claro. cada etapa y los resultados fueron llegando como un resultado Sí. que se da lo mejor. Y también esto de que cuando vos hablabas, por ejemplo, de que tenés alumnos en la universidad, las oportunidades no tenés que esperar a recibirte para buscar oportunidades. A lo mejor pueden empezar ahora como estudiantes a buscar empresas que los contraten part-time para ir ganando experiencia, porque muchas veces la universidad prepara a un profesional desde la parte teórica, Sí. pero viene medio crudo a la industria. Y eso en el sector espacial nosotros lo vemos mucho, que ahora si viene un cambio. Justo el año pasado hicimos un evento en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y ahí el decano me contaba: estamos cambiando a un perfil académico que sea orientado más que nada a las habilidades y no tanto a los conocimientos del profesional que sale de acá. Y eso está buenísimo, porque yo te digo, más allá de la teoría que hoy cualquier celular, computadora te da la teoría, digamos, lo importante es generarle esas habilidades, que muchas de ellas no son solamente el dato, la ciencia, la parte dura, digamos, de la formación, sino tal vez eso que nunca se les dio tanto a los ingenieros, que es la formación en las ciencias blandas, la relación interpersonal,
el saber negociar, que hoy yo lo traduciría en formar emprendedores, no importa si es ingeniero, médico, emprendedores, ¿no? Totalmente. Qué bueno porque es algo que llevamos por lo menos y que busco poner dentro de la cátedra, que es, bueno, cómo saber usarlo, cómo más allá del saber y saber qué preguntar, porque con la inteligencia artificial el conocimiento está muy al alcance, pero hay que saber qué preguntar y hay que saber cómo usar y aplicar ese conocimiento para poder dirigir a las personas con ese conocimiento. Y eso es un poco la premisa. ¿Cuál es el rol que tiene hoy Coxa dentro del sector aeroespacial acá en Argentina y en Colombia? Bien. Coxa surgió hace ya unos cuantos años porque veía como que estaba faltando algún organismo, empresa, corporación en este caso, que generara esa vinculación virtuosa y sinérgica entre lo que es la empresa, el Estado y la academia. Entonces estaba cada uno yendo por su carril en una pileta olímpica, cada uno iba por su andarivel, pero no hablaba con el de al lado, iba enfocado en lo suyo. O sea, la universidad decía, para mí formar ingeniero es así, y no le preguntaba a la industria, che, lo que yo te mando de ingeniero, ¿te sirve? El ingeniero con esta currícula, cuando llega a la empresa, lo tenés que tener un año haciendo, digamos, pasantía, aprendiendo para que recién sea un ingeniero útil, en regla general, ¿no? Te hablo del rubro mío aeroespacial. Entonces, en Colombia, esta corporación que está integrada por personal civil y militar, digamos, nosotros tenemos, el actual directivo es un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana en situación de retiro, pero un piloto eximio de Black Hawk, el helicóptero que habrás visto en la caída del Halcón Negro. Ese es el presidente de Coxa, Gustavo Saavedra Nam, y está él, está alguien que fue la directora del Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa de Colombia, también en la Junta Directiva tenemos empresarios, científicos, es bastante variopinto, ¿no? El board de Coxa, y nuestro rol, como te decía, es justamente eso, identificar dónde están esas oportunidades donde podemos decir, bueno, acá el Estado no se está dando cuenta que tiene que involucrar a la industria, a la academia, o le tengo que decir a la academia, che, el Estado le falta asesoramiento porque nos planteamos de llevar una propuesta para que Colombia tenga una política de Estado para el sector aeroespacial. Pues, por ejemplo, Colombia tiene más de 3 veces el presupuesto para defensa que Argentina, y sin embargo nosotros tenemos una industria aeroespacial bastante más sólida, pese a lo chiquita que es, después de todo lo que hemos sufrido con 40 años de vaivenes políticos, donde todo se privatiza, todo se estatiza, de Fall en el 2001, bueno, todo lo que medianamente debes saber, porque son más jóvenes que yo. Así que te harás algunas de las tantas crisis que sufre Argentina, no las conocerás, pero digamos, eso que en Colombia también les pasa, es una pena que, por ejemplo, ellos importan un montón y han generado pocos proveedores locales que les permitan ir generando cadenas de valor de altísimo valor agregado, ¿no? O sea, lo que es aeroespacial, la tonelada de soja, ponele que salga a $400, un auto, un sedán, pesa más o menos 1000 kilos y está en $20.000, $30.000, en Argentina son más caros por impuestos, pero la tonelada de un avión es $1.000.000, la tonelada de un satélite es $100 millones. Son órdenes de magnitud que te dicen claramente el que apueste a la industria aeroespacial, como Brasil o México, no quiero ponerte ejemplos de allá lejos, Estados Unidos, Alemania, Francia, las grandes potencias, porque puedes decir, no, pero no, países cercanos con cultura bastante similar a la nuestra, como Brasil y México, su gobierno vio la oportunidad y México tiene hoy una exportación de $10.000 millones en industria aeroespacial. Pero eso porque hace 20 años dijeron, bueno, nosotros tenemos el gran mercado que es Estados Unidos acá al lado, que ellos diseñen y fabriquen acá en México, con el costo de mano de obra que tiene México es claramente la mitad o menos que lo que cuesta Estados Unidos, ¿no? Acá en Argentina podemos hacer lo mismo, y bueno, la falta de visión de los políticos, que muchas veces no eligen a personal idóneo para ocupar los puestos, los cargos públicos, hace que oportunidades como es la industria aeroespacial en Córdoba, que fue la meca donde nació la industria aeroespacial en Latinoamérica, fuimos el octavo país del mundo en tener un avión a reacción de diseño propio. Claro, en ese momento era la fábrica militar de aviones, el Pulqui, pero lo que quiero marcar es, en esa época FADEA tenía, la actual hoy fábrica argentina de aviones, tenía 10.000 empleados. Claro. Solo la empresa estatal tenía 10.000. Y alrededor de eso había un montón de pymes
que eran los proveedores de diversos insumos, o sea, de tela, madera, porque eran algunos aviones de esa época, eran con esos materiales, no como ahora, aluminio o de fibras y material compuesto, digamos, pero si vos generás 10.000 directos y tenés en promedio 3 indirectos por cada directo, Claro. estás hablando de que eran 40.000 familias que vivían en Córdoba del sector aeroespacial. Sí, sí. Y bueno, y incluso hoy, pese a, ya te digo, al no tener tanto apoyo político, Argentina es uno de los pocos países del mundo que diseña y construye sus propios satélites de observación y telecomunicaciones. En el INVAP. En INVAP. O sea, satélites hacemos en varios lugares, universidades, empresas, pero de telecomunicaciones solamente INVAP, y Argentina, gracias a INVAP, es uno de los 10 países en todo el mundo, son siempre cerca de 190 naciones, y nosotros somos uno de los 10 que somos capaces de diseñar y fabricar nuestros propios satélites de telecomunicaciones, o sea, para la televisión o internet, ¿no? Impresionante, impresionante. Yo trabajé, bueno, en Bariloche, conocés Bariloche. Bariloche está desde en un lado en la punta del INVAP, en la otra punta el centro atómico, ¿no? Trabajé en el centro atómico y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, de hecho, de la NASA Expansi, de la experiencia trabajando ahí en el centro atómico, porque veía que teníamos premios internacionales trabajando ahí. A mí concretamente me cambió la perspectiva. Un señor que había ido a recibir un premio a Japón, un premio en robótica a Japón, y volvió y no tenía esto que decís, ¿no? La habilidad de poder llevar todo ese conocimiento que él tenía a, bueno, ustedes, el equipo de 15 personas que dependen de mí para este proyecto, esta parte que estamos haciendo, hay que llegar a ese punto, ¿no? Y entonces ese llevarlos y ese conectar de repente ese propio conocimiento a poder enseñarles a los demás o poder llevar, liderar ese equipo, a mí me llamó mucho la atención. En ese momento se hacían ahí capacitaciones presenciales y justo nevó. Entonces fue la mitad de las personas que tenían que ir a la capacitación. Y entonces esa capacitación que de repente salió súper cara, la capacitación porque llevaron a una persona específica, idónea en el tema, hablando de liderazgo, de cómo poder transmitir ese conocimiento para que hagan el Scrum y puedan llegar con las tareas y con los deadlines, etc. Fue la mitad de las personas. ¿Cómo es esto? Esto fue hace muchos años, ¿no? Claramente. Bueno, tampoco tanto, unos 4 años. Más o menos, años más, años menos, ¿no? Ya había conectividad. ¿Cómo es ese tema de capacitación? Porque a mí me sorprendió mucho verlo, porque ahí estamos hablando del talento y vos, o sea, a gran escala estamos hablando del mejor talento en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a ingeniería. Entonces, es fundamental esto que decís de las habilidades y este poder justamente llevar, no solamente en cuanto al liderazgo, sino el poder transmitir ese conocimiento. Entonces, a partir de un poco de ahí nace Expansi, pero más allá de eso es la consulta. ¿Cómo ves vos esto de poder transmitir conocimiento? ¿Cuál sería tu visión en cuanto a Latinoamérica? Con esta visión internacional que tenés vos. Bueno, yo, digamos, lo que más domino es Colombia y Argentina, ¿no? O sea que, si bien he estado en otros países y he trabajado en varios, pero el foco mío de lo que más conozco es la realidad de Colombia y Argentina. Para darte un pantallazo regional, tal vez hay que buscar a alguien que haya estado con más oportunidad de cómo se vive en Brasil, en México. Yo te puedo contar lo que yo vi. Claro, y yo creo que a lo mejor en Argentina todavía no está tan claro como sí tienen otros países, Brasil y México particularmente, donde ellos identifican el perfil del profesional para diseñar un avión, que le pagan muy bien por dedicarse a eso, diseñar el avión. Pero después buscan a otro que tal vez nunca le gustaron los aviones, pero es un experto en marketing o en branding o en todas esas cosas, más liderazgo de equipo, coaching, en fin. Y también contratan a ese perfil, porque vos necesitas, o bueno, yo por lo menos soy una abanderada de la idea de que cuando el equipo es multidisciplinario, multinacional, multicultural, enriquece, potencia tremendamente, no importa el rubro, si es aeroespacial, nuclear, como citabas recién el caso del Centro Nuclear Bariloche, Centro Atómico Bariloche, perdón. Yo creo que en cualquier rubro siempre potencia, o sea, que haya hombre, mujer, que haya ingeniero, que haya licenciado en física, en matemática, en fin.
esa variedad enriquece. Entonces, por ejemplo, Embraer, que es la tercera empresa aeroespacial del mundo, es el caballito de batalla brasilero, ellos nacieron casi 40 años más tarde que la fábrica militar de aviones de Argentina. La diferencia es que su dirigencia política entendió que el sector aeroespacial tiene que ser una política de Estado para Brasil. Y acá en Argentina todavía no hay en la dirigencia política de izquierda, de derecha, todo, la ideología, no está entendido el valor que puede producir. Entonces, yo apuesto, digamos, a esto de equipos que sean multidisciplinarios. Creo que más allá de que el experto en diseñar aviones se dedique mayormente a diseñar los aviones, es bueno también formarlo o darle herramientas para que crezca en esas habilidades blandas, digamos, de socializar, de lograr trascender en otros, inspirar a otros para sacar lo mejor de ellos. Porque muchas veces el experto tiene un trato o una soberbia por saber que es el mejor o el más idóneo del grupo, y eso no genera buen clima. Y donde no hay buen clima es difícil conseguir buenos resultados. Entonces, yo creo que hay que hacer foco en capacitar a todos y siempre buscar poner en la organización en el lugar donde el perfil de ese individuo rinda más. O sea, a alguien que eminentemente no tiene tacto, no lo voy a poner en relaciones públicas. Claro. Lo voy a poner en diseñar aviones, si es que sabe diseñar aviones. Bueno, eso también es, para el área de recursos humanos, un desafío que creo cada vez más, porque aparte hace unas décadas atrás, el que entraba en una empresa se jubilaba en la misma empresa. Y hoy la rotación está en el orden de los 3, 5 años como máximo. Incluso en países como Argentina, que tiene una inestabilidad económica laboral enorme, Sí. La dificultad que tiene Mercado Libre, Globo, para retener talento, y eso que pagan salarios muy buenos relativos en Argentina, es tremenda. Y bueno, se van a tener que generar nuevas políticas de personal, de recursos humanos, digamos, o capital humano, que empieza a decir ahora, para que eso no suceda y haya ese éxodo dentro del ecosistema, pero en distintas empresas o afuera del país incluso, ¿no? Me surgen ahí dos preguntas, pero la primera es, como vos estás dentro de un rol directivo hoy, ¿no? Y cuando hablabas de estos perfiles múltiples, de esta multiculturalidad, de este talento múltiple, de estar con perfiles diversos, hay que, lo digo, yo estoy coordinando un equipo, con un equipo muy chiquitito, pero también es diverso, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que vos identificaste y que construiste en tu camino como director para poder hacer sinergia? Porque no es fácil, más allá de que somos todas personas que ya somos de por sí distintas, con formaciones distintas. Viste que en mi facultad yo les digo siempre a mis alumnos que el mecánico tiene una cierta personalidad, los electrónicos son más o menos así, los informáticos son más o menos así, los aeronáuticos, bueno, como que no, y crear sinergia, que un poco el rol, yo soy ingeniero industrial, y un poco el rol de nosotros es, ¿no? Bueno, ver cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el objetivo de traerlo a meta y cómo a crear sinergia con todas estas personas, ¿no? Para llegar a ese resultado. ¿Qué habilidades construiste vos a lo largo de esta trayectoria que dirías, bueno, mira, estas son las habilidades que sirven para poder lograr esos resultados? Quisiera más que hacer autorreferencia, contar algunas circunstancias que viví que me enseñaron mucho de, mira qué importante prestar atención. Cuando yo dejé la Armada, pasé a trabajar al tiempito al Ministerio de Defensa, se abrió una oportunidad y bueno, acepté el desafío. Entonces yo venía de ser militar a un lugar donde estaba repleto de civiles y muy poquitos militares, y los pocos militares que había eran militares en actividad o militares retirados, pero ninguno, como en mi caso, que era ex militar. Yo pedí la baja, no tenía estado militar porque me fui a la Marina joven, y cuando empiezan a llegar los expedientes, bien de la burocracia, de los papeles que tenemos en Argentina, yo obviamente los leía desde la hoja 1 hasta la 75, 150, lo que fuera, ¿no? Pero había otra gente que no lo tomaba al expediente, no le interesaba porque lo entendía como un bodoque de papel. Entonces, una vuelta, un jefe muy copado que tuve ahí, cuando yo le cuento,
falta como entusiasmo, la gente no entiende la importancia de que esos papeles tienen después una consecuencia. Se agarró y dijo, tenés razón, vamos a hacer esto. Mañana pedimos un vehículo y llevamos a los 10 asesores civiles y los 2 militares que estaban ahí a recorrer la planta de tanques en Buloso Humera, ahí en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Yo te hablé de un expediente que era relativo a tanques, ¿no? Bueno, vamos ahí y empezamos a recorrer la fábrica, esa planta que ahí en un momento, en la década del 70, 80, se produjeron los tanques argentinos medianos, que fuimos el único país de Latinoamérica que construyó en su país tanques de guerra, ¿no? Bueno. Y cuando estamos haciendo la recorrida se veía algunas partes que estaban medio caídas, o gente que estaba sin alguna actividad porque no tenía los insumos para trabajar en el tanque. Terminamos la recorrida, volvemos al Ministerio de Defensa y nos juntamos todos para, bueno, qué les pareció la visita, bla, bla, bla. Y uno de los que no habíamos estado ni este jefe ni quien te habla, sino uno de los que fue, digamos, con nosotros en la comitiva, agarra y dice, vio mucha gente que depende de este expediente. O sea, que nosotros, cuando hagamos bien nuestro trabajo, lo hagamos rápido, leamos todo y lo tomemos como propio el expediente, nosotros estamos generando un impacto directo a esas personas que son las que trabajan en los tanques, después en el regimiento donde van a ir los tanques reparados, y todo eso es como una cadena, viste, que arranca acá, pero vos no ves al que a lo mejor le llega finalmente. Entonces, eso me encantó, por ejemplo, fue una gran experiencia de decir, che, vos tenés que hacerle notar a la gente las consecuencias de las acciones que toman o que no están tomando. Lo otro es, como te decía hace un rato, identificar bien cuál es el fuerte de cada uno y ponerlo a lograr de eso en lo que es más fuerte. Claro. No quita de que en general nosotros tuvimos, bueno, yo me anoté en todos los cursos que había, tengo cursos en Estados Unidos, en España, en Colombia, porque siempre fui inquieto, pero después llega un momento que a lo mejor vos te anotás y tu jefe te dice no, o sí. Bueno, yo en general tuve suerte de que tenía jefes que me dejaban ir a cursar, pero yo también trabajaba y rendía, no es que dejaba de trabajar para poder hacer cursos. Entonces, cuando vos a la gente la notás que, suponete, no tienen habilidades en informática y vos vas a pasar de hacer las cosas a la vieja usanza en una línea de producción y de repente van a migrar a hacer todo digitalmente, diseños digitales, realidad aumentada o inmersiva, o ambas. Y si vos no los capacitas, hay gente que tiene otra edad o que nunca le interesó. Entonces, a lo mejor perdés un buen elemento, alguien que puede sumar mucho, pero que lo tenés que ayornar al uso de tecnologías que son distintas a las que tuvo en su entorno cuando se estuvo formando profesionalmente. Bueno, más o menos eso es lo que creo que hay que hacer. Capacitación permanente. Sí, y aparte no solamente, ya te digo, herramientas de tipo técnicas o de conocimiento, sino también en esto de las habilidades interpersonales. Es muy importante que cada uno entienda que no está solo ni en la empresa ni en el mundo, entonces hay que ponerse no solamente a ver el pupo de uno mismo, sino también qué es la realidad del de al lado, entender que el otro puede tener un mal día porque, no sé, el nene está enfermo y no durmió bien o tuvo una pelea en la casa, y esas cositas te las va dando a veces la edad, y a veces los porrazos se enseñan muy rápido lo que no adquiriste de otra forma, que no fue por haberlo vivenciado, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, algo que me acuerdo yo también hablando de esto es que con lo que decís, ¿no? Identificar la interconexión, cuál es mi rol dentro de ese todo que está pasando. Porque es verdad, nosotros teníamos, yo estaba en gestión de proyectos y teníamos esa visión de todo, pero no sé si ellos conocían cuál era el rol del, bueno, si vos te detenías, el siguiente paso, claro, qué implicancia tiene para los demás. Así que bueno, después hablando de onboarding, hablando de cómo incorporar ese nuevo talento, ¿qué talentos buscan dentro del sector aeroespacial? Porque mis estudiantes están como muy, como yo les digo, es como un ingeniero industrial, pero para el espacio, algo así que les expliqué. Obviamente, cuando le presenté, porque como que trataban de entender cuál era tu rol, ¿no? Y le digo, bueno, estás haciendo de dirección, estás haciendo de estrategia, todo pensamiento estratégico, comunicando.
¿Y cuáles son otros roles que requiere el sector aeroespacial hoy? Bueno, yo creo que no solamente, como te decía, la parte técnica de la tecnología, el diseño de los sistemas, sino también saber entender, por ejemplo, cuando vos estás en un equipo de diseño de un avión, puede ser que ese equipo de diseño, como antes, dice, bueno, para nosotros el avión tiene que tener estas características, tal peso, tal tamaño, bla, 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 y no le pregunta al mercado o al que va a ser el futuro usuario, ¿te interesa un avión de estas características? Entonces hacen todo el diseño y después dicen, ¿quién lo quiere? Y no, pero lo correcto, primero preguntar, hacer un estudio de mercado serio. Y el estudio de mercado, yo soy de la idea que lo ideal es que lo haga un ingeniero aeronáutico que a la vez estudió mercadeo. Como es muy difícil que normalmente la gente que estudia ingeniería aeronáutica o las ingenierías al mismo tiempo haga cuestiones de social y esto y el otro, contabilidad, economía, tenés que armar un equipo donde haya especialistas de los dos. Sí. Entonces vos vas a agarrar y vas a decir, vamos a ir a, por ejemplo, la Fuerza Argentina quiere un nuevo avión de entrenamiento. Bueno, entonces vamos a ir a la Fuerza Aérea y le vamos a decir, nosotros, la fábrica de aviones, tenemos la capacidad de hacer un avión de entrenamiento. Queremos preguntarles a ustedes qué características debería tener, qué tamaño en base a los hangares, qué autonomía para ustedes cuando despegan. ¿Cuánto tiempo está volando el alumno con el instructor hasta que necesita volver a aterrizar? Porque si vos le haces un tanque de combustible chiquito, el tipo se lo pasa despegando y aterrizando, porque eso es lo que más va a practicar, pero no va a tener posibilidad de hacer una navegación por instrumentos cuando el tipo le tapa la cabina Sí, sí. y solamente seguía por lo que ven en instrumental y no por referencia externa, visual, digamos, sea de día o noche. Entonces, eso para mí es lo ideal, digamos, generar habilidades que permitan a uno entender y ponerse en el lugar del otro. Buscar siempre la empatía, digamos, de, bueno, contame cuál es tu problema, tu requerimiento, y de eso llevarlo en la medida de lo posible, porque muchas veces los requerimientos están soñados y, bueno, toma 2 a 4, no da lo que vos querés. Y aparte, si querés todo eso, te va a salir mucho más caro. Claro. Acá están acostumbrados a decir, quiero el F-35 de Estados Unidos, pero pagarlo en pesos y en cuotas. Y bueno, eso es muy difícil en el mundo real. Claro, sí, sí, no, se complica. Te quería consultar también, porque bueno, hablando de esto, ¿no? De ser emprendedor, yo siento que, o por lo menos como te veo yo, es como un emprendedor de tu propia vida, porque veo que te construiste una vida y te construiste una vida muy bonita. Bueno, yo lo que veo y lo poquito que hemos conversado, veo como esa es mi visión, ¿no? Entonces, quería preguntarte porque puedes construir este paso a paso y de repente yo en la semana que viene cumplo 29 años y estamos construyendo, ¿no? Estamos, y nada, los estudiantes también tienen 21 años, entonces estamos en esta etapa de construirnos la vida. ¿Y cómo dirías vos? Porque muchas veces tenemos, a ver, hablo por mí, es como, bueno, yo estoy muy clara que es Expansi y estoy muy clara que lo que hago tiene valor y estoy muy clara también en que lo que hago está muy bueno y que va a servir y que es el futuro. En eso estoy como muy clara. Ahora, estoy como construyendo y haciéndome lugar y como es ¿no? El construir. Y quería preguntarte a vos, ¿cómo sostenés, más allá de sostenerlo, cómo lo construiste vos? ¿Cuáles fueron esos hábitos? Esos centros, les digo yo, a ver, mis propios centros son, bueno, mira, para mí, por ejemplo, la oración, la meditación, la alimentación, el deporte, esos serían mis centros. ¿Cuáles son tus centros que fuiste construyendo? Muy medio rara la pregunta, pero me parece importante porque realmente es como que es difícil hacerse, es más fácil seguir el camino derechito, ¿no? Y hoy ya no estamos viviendo en esos caminos derechitos, como decías vos, estamos cambiando de trabajo. Yo en el centro atómico estuve 3 meses, no me gustó, me fui, y irme fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, porque me estaban ofreciendo ser gerente ahí en una petrolera, o sea, ahí podía hacer carrera. Irme fue la decisión más difícil, pero yo quería realmente hacer esto y hacerme esta vida. No sé si se bien o mal, te lo cuento en unos años. Te lo digo en unos años,
Pero bueno, ¿cuáles son esos ejes, esos puntos con los que vos te construiste? Y después te voy a preguntar cómo los sostenés, porque no es solamente construir, es sostener ahora esta visión de vida que te hiciste. Bueno, para mí, volviendo a lo que primero conversábamos, es que lo más importante es identificar qué es lo que te apasiona en la vida. O sea, vos como ingeniera podés aplicar un montón de puestos laborales y sin embargo en empresas, por ejemplo, sean de la industria petrolera, aeronáutica, etcétera, automotriz, que están ávidas por perfiles que ya tiene chapita de ingeniero y pagan varios millones, lo cual es un muy buen salario. Y tal vez en este nuevo rumbo que elegiste vos para tu vida profesional, que no, tal vez no es tanto de ingeniería, sino que viene más por el lado de la capacitación y demás, vos te digan, che, me estoy tirando una pileta y bueno, hay agua, pero no tanta como si prefiero trabajar en relación de dependencia en una multinacional y cobras un gran salario, pero tal vez no te hace tan feliz como lo que vos has encarado, has creado, que se expande. A mí me pasó de que cuando yo a los 13 años dije, quiero ser militar. A los 13 años. Era el año 93 y justo era la primera jornada de puertas abiertas en la Escuela de Aviación Militar. Más allá de yo no tenía ningún familiar directo militar y que en Malvinas tampoco tuve familiares que participaban de la guerra del 82. Cuando vino el avión que había estado en la guerra de Malvinas y pasó sobre la plataforma que estaba llena de gente haciendo acrobacia a 15 metros de altura, yo dije, eso. Ahí dije, yo tengo que ser piloto de combate. Bueno. Pero el destino me fue llevando y me fue, por ejemplo, diciendo, che, porque vos querés ser piloto, lo más fácil hubiera sido, para ser piloto de combate, entrar a la Escuela de Aviación Militar acá en Córdoba. Mi familia es de Córdoba, vivió en Córdoba. Y sin embargo elegí ir a la Armada para ser piloto. Cual el núcleo de la Armada son los barcos, no los aviones. Entonces ahí es medio raro, ¿viste? Pero yo sentía como que tenía que ir para la Armada. Cuando terminé, fui a la Escuela de Aviación Naval y cuando me hicieron exámenes médicos, me detectaron una pérdida en el oído izquierdo que poco, 10%, pero para ser piloto, como el equilibrio va de la mano del oído, entonces no podía ser piloto. ¿Sabes? Y ahí yo dije, mira qué bueno que elegí la Armada y no la Fuerza Aérea, porque si vos en la Fuerza Aérea elegís ser piloto, entras, y después cuando llegue el momento para que finalmente te digan, usted va a ser escalafón aéreo o escalafón general, me iba a quedar en tierra. En cambio, habiendo elegido la Armada, algo había con el mar que me atrajo. Bueno, pasa a la Armada, y así como me dieron tanta ganas de entrar, en un momento yo sentía que por lo que estaba sucediendo a nivel político con el uso de la Fuerza Armada o el trato que le daban a la Fuerza Armada y a los que le integrábamos, a mí me gritaban asesinos, yo no maté a nadie, hasta el día de hoy no maté a nadie. Entonces yo sentía que no tenía que estar ahí porque cuando vos decís, tengo vocación militar y el Estado al cual uno se debe, a la bandera a la cual vos le jurás fidelidad, como hicieron los héroes de Malvinas, hasta entregar la vida si era necesario. Mi suegro sí es veterano de Malvinas, pero me casé sin saber qué era. Bueno, en fin, la cuestión es, esto de construirse, yo creo que va primero de la mano de siempre a donde vos sientas pasión. O sea, hay una parte que es la intelectual que te dice planificar, ponete listo 1, 2, 3. Yo siempre planifiqué un montón y quería ser papá de 4 niños y tengo solamente una y no va a haber más de una. Hay un montón de cosas que yo planificaba que no se dieron como las planifiqué en ese momento. Entonces, mi consejo, si se puede, si se puede tratar de ayudar a otros, es cada vez que tomen una decisión, en ese momento, tómenla creyendo con la información que tienen en ese momento, pensando en qué va a ser lo mejor, no con una visión de para mañana, sino tal vez en los próximos 3, 5 años, pienso que si tomo esta decisión hoy acá, me veo en 3, 5 años allá. Pensar a más de 3, 5 años, yo creo que es muy difícil, más yo le diré cada vez, hay que achicar más, pero yendo a esos centros que vos decías, para mí el número 1 fue, en cada cosa que haga, quiero tratar de dar lo mejor de mí, no importa si es un 6, un 8 o un 10 para el otro, pero sí es el 10 para mí. O sea, en lo que yo hago, yo trato de dar siempre el 10 de lo que sea que encargue. En el pádel obviamente te van a decir, no,
das 4. No das más, pero digamos, le pongo ganas. Pero La actitud está para, che, yo me valoro que rendí para 10. Claramente después el resultado el resto dice que no, pero quiero significar que a veces uno se esfuerza mucho y, por ejemplo, en la universidad te pasa de que vos estudiaste y tal vez te hicieron una pregunta que justo no la viste, no estaba en el apunte y no te sacás la nota que tal vez por el esfuerzo merecías, pero como el examen es un pregunta-respuesta, si vos no la respondiste, la nota no es por el esfuerzo para el examen. La nota es en base a lo que respondiste en el examen. Y yo soy de la idea de que en la vida tenemos que estar contentos con nuestro propio juicio, digamos, sobre nuestras acciones, ¿no? Hay mucho que no depende de nosotros. Entonces, si nos juzgamos en base o nos juzgan con otros criterios y demás, tal vez no conformamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. En cambio, cuando vos te juzgás en base a lo que vos decís, yo quiero ser la mejor ingeniera, yo quiero desarrollar una empresa, yo quiero crear un puesto de trabajo que sean copados para otras personas y demás. Bueno, si después el resto dice, ay, no, pero es re chiquita, no se parece a Logan, bueno, pero es tuya. Sí. Y aparte estamos llenos de gente que lo único que se dedica es a criticar lo que hace el otro y no a ponderar la actitud de, era más fácil para una ingeniera entrar a trabajar en una compañía establecida, que salir en relación comercial, que largarte sola a hacer esto. Para mí es súper loable, está bien. Y creo que el gran ejemplo no soy yo, sino que sos vos, porque yo estoy en una corporación. En cambio, vos creaste tu mini corporación hoy y ojalá que siga creciendo. Sí, bueno. Tengo un año expansivo, Bueno, que tenés 29, todavía te falta un montón. pero ¿y cómo lo sostenés? ¿Cómo sostenés? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Tenés hábitos así que Sí, bueno, son levantarme muy temprano, acostarme tarde. Pero más que nada es, yo soy una persona que tuve el ejemplo de mis padres que eran los dos muy amantes de los libros. O sea, eran gente súper instruida y no se quedaron con solamente el título de la universidad. Después siguieron mejorando, creciendo y yo creo que mamé eso y lo pongo en práctica en el sentido de que cada vez que puedo me anoto en diplomaturas, ahora no me da para hacer posgrado, cosas pero que te hacen que bueno, pero digamos, hay momentos donde está bueno que, por ejemplo, antes que tengas hijos, que es lo ideal, uno ya sea ingeniero, médico, abogado, lo que sea, porque después cuando tenés hijos, la carga que demanda una criatura te quita mucho tiempo. Entonces yo aposté primero bueno, yo de soltero me quiero perfeccionar un montón. Y a medida que pasa el tiempo y con la nena que tengo y mi señora, cada vez también tengo que hacer un mejor balance de cuánto tiempo dedico a lo laboral y cuánto tiempo le dedico a lo familiar, ¿no? Entonces hay momentos de la vida donde uno puede decir, hoy me dedico a generar guita. Y te dedicas a facturar nomás. Y después llega un momento que digas, hoy me dedico a disfrutar la plata que laburé en todos esos años donde me quemé las pestañas, laburé de lunes a lunes, yo una época tenía 3 trabajos al mismo tiempo. Hubo otra época en que era asesor en el Ministerio de Seguridad de la Nación y al mismo tiempo trabajaba para el presidente de la fábrica de aviones. Y vivía entre Buenos Aires y Córdoba, 3 días en Buenos Aires, 4 días en Córdoba, viajaba toda la semana. ¿Qué edad tenés? Y eso fue entre 2012 y 2013, casi 2 años, que hacía toda la semana, iba y volvía. Después, entre 2019 y 2020, estuve en La Habana y ya estaba casado, y ahí también eran unas charlitas, pero ¿a dónde vivimos? Buenos Aires, yo me voy a Buenos Aires, vos te venís a Córdoba, porque es lógico, la familia también tiene, sobre todo los que tenemos una concepción de, no es solamente el anillo y llevar el chico a la escuela y darle tope de sino hay que estar presente. Bueno, entonces yo dije, yo no me muevo de Córdoba, Córdoba es mi lugar y en una época, por ejemplo, tuve ofertas para vivir y trabajar en Estados Unidos, en Colombia, en México. Y bueno, con mi esposa tuvimos discusiones, porque, por ejemplo, en México me pagaban muy bien, pero parte de las condiciones era de que me daban un vehículo blindado, tenía guardaespaldas, Claro. por la inseguridad que hay en México, ¿no? A veces abajo de los puentes tenés gente colgada. Es en México, en Ecuador hoy está pasando lo parecido. Entonces yo dije, tal vez no conviene ganar plata, pero sí vivir feliz. O en Estados Unidos,
mi nena, hoy con 3 años, tal vez debería pasar por un arco para detectar armas. 3 años tiene. Sí, pero en Estados Unidos es re común que haya tiroteos en la escuela. Entonces, cuando vos decís calidad de vida, y está bien, en Estados Unidos no hay piquete, todo funciona, vos sabés que se hacen las cosas bien, digamos, nadie se mete con vos, pero estás lejos de tus amigos, tus padres, tus sobrinos. No sé, para mí el asado, el mate, la juntada con mis amigos, el pádel o el fútbol, no sé, son cosas que yo en la verdad digo, no. Colombia, la corporación esta me dijo, tenés que venir a Bogotá. Yo dije, no, si querés yo te ayudo desde acá, Puerto desde Argentina, pero mi lugar es Córdoba. Y después también dijo, bueno, pero si estás en Argentina tenés que ir a Buenos Aires, porque todas las decisiones, todos los ministerios, las autoridades de gobierno están en Buenos Aires. Y yo le dije, si vos querés estar conmigo, que yo esté ahí, yo vivo en Córdoba y viajo a Buenos Aires, viajo a Bogotá, o donde vos quieras, pero la base de todo es con mi familia, con mi señora y mi hija, acá en Córdoba. Y bueno, son decisiones que, digamos, hay gente que dice, no, yo prefiero, si me sale un laburo y me dicen, andate a Corea del Sur, me voy a Corea del Sur, y después me mandan a Estados Unidos y te vas a Estados Unidos. Bien por vos. Si vos sos feliz así, genial. Yo no. Gracias por quedarte, entonces, Bueno. porque la verdad que hoy migramos, a mí en un momento, el año pasado, el año pasado me ofrecieron irme en España a una empresa, porque yo tengo una especialización en energía eólica, y entonces en una empresa ahí estaban quedando, bueno, y se fue una oportunidad de magíster, y una oportunidad, pero era un puesto donde me iba a tener que ir moviendo. Y en ese momento estaba empezando muy despacito ahí, Expanse, todavía ni siquiera tenemos nombre, no era nada realmente. Y sí, o sea, elegir quedarse es toda una decisión, ¿no? Más allá de que, bueno, yo tuve quizás otras razones por las que quedarme, pero elegir quedarse me parece que es en un mundo, yo veo que mis compañeros todos se van. Y también está bueno, ¿no? Pero son como decisiones tan ahí, tan distintas. Es respetable para mí que cada uno, si quiere quedarse en Argentina, yo me crié en una familia donde mi papá me llevó a conocer toda la provincia de Argentina. Todos los títulos que vos ves en mi currículum, yo no pagué ninguno. Fueron todas becas del Estado argentino o becas que a través del Estado argentino las conseguí de otros países. Entonces yo siento una deuda, si querés, moral con el país que me dio todas esas oportunidades. Me gusta mi bandera, me gustan las costumbres que tenemos acá. Yo he vivido en muchos lugares y el concepto de familia y de amigos que hay en Argentina no lo ves en otros lados. O sea, vos vas a Estados Unidos, allá si tienen un hijo o máximo dos, a los 18 uno está en Europa y el otro está en Sudamérica o en Australia y tienen esa forma de vida que, bueno, a eso les gusta, les va bien y genial por eso. Pero yo no me imagino, o que me pasó en Estados Unidos, me mandaron la invitación a un cumpleaños un mes antes por mail. Un compañero que yo tenía ahí sentado a 2 sillas de por medio, va a decir, che, hola, estamos acá, invitando a tu cumpleaños. Sí. Y no, era, te invito un mes antes, este es el código de vestimenta, de 5 a 7 pm, confirmar 15 días antes. En mi casa, cuando me cumpleaños, cae la gente y ni me dicen, voy, no, caen y a mí me encanta que sea así. Está bien, somos una cultura muy particular, digamos, tenemos una idiosincrasia rara, si se quiere. Vos le decís acá a alguien, te cito a las 12, y vamos a probar que esté llegando a las 12 y cuarto, 12 y media. En otros países, si no llegas hasta la hora puntual, te miran con la cara muy mal. Sí, vos a un alemán le llegás 2 minutos tarde y tipo es una falta de respeto tremenda. Acá es parte de los usos y costumbres argentinos. Entonces, también eso es, volviendo a las cuestiones de qué cosas hay que entender cuando es un equipo multicultural, de que lo que para nosotros es habitual, no es habitual para todos. Darle un beso a alguien o abrazarlo como hacemos nosotros, a mí me parece lindo, me parece más humano que la distante mano extendida y firme que te da un norteamericano, un alemán. Sí. Tampoco miré el extremo de 3 besos como en Francia, pero digamos, uno solo alcanza. Pero digamos, cada cultura, viste, tiene lo suyo. Entonces, ¿en cuál te sentirías más cómodo? Bueno, yo me quedo en esta. Argentina, Córdoba.
Igual, gracias por ponerme en palabras, porque yo cuando tomé esa decisión fue un poco esto, ¿no? De anidar y de preparar el terreno así como a largo plazo y también este sentido del deber, ¿no? Bueno, yo fui formada acá, vengo de Jujuy, entonces como que yo me estoy haciendo, básicamente me estoy haciendo desde la tierra, entonces me estoy armando y para mí como que le tengo mucha lealtad a ese camino y a este país, así que estoy muy contenta con eso. Gracias por ponerme en palabras, no sé. Cuestión. ¿Con qué ya ir yendo, vamos cerrando, si te parece? A mí me gustaría que si tuvieras que darle así un consejo o una visión, pensarlo como para mí o para los chicos, o sea, no estamos muy lejos en edad con mis alumnos. De mí sí, están re lejos, pero están a la mitad o menos. Pensarlo para alguien que está como comenzando esto que te contaba, ¿no? Que estamos armando los caminos, con todas las incertidumbres, con todo eso, pensé en tu voz, también tu voz de nuestra edad, tu voz en tus 20 y todas esas incertidumbres que quizás puedes tener de decir, bueno, que atravesaste y que hoy estás liderando y estás en un puesto y estás teniendo una vida que por lo menos para mí es aspiracional. O sea, estás una familia que eso, para mí la Eso me pasó a mí. para mí La la hija que familia, tengo, de todo lo que pueda encontrarle José, lo único realmente trascendente y lindo para mí es mi hija. bueno, Lo otro, bueno, son cositas, pero digamos, la familia para mí es la esencia de lo que más me importa. yo lo proyecto igual, o sea, estoy como construyo todo para esa familia y como que es una familia que no existe porque todavía hay como, pero todo está en construcción para eso y es la gran visión, para mí esa es la corona realmente, pero falta, como cuestión, más allá de eso, como ya estás en ese punto con tu carrera profesional, ¿qué te vas a lo puedo decir? No, esperemos que se cumpla ¿No? después. Bueno, En otro lo contamos, mostramos videos. dale, bueno, que estás ahí en ese momento, entonces estás realmente como en el momento, ¿qué nos dirías a nosotros respecto de que estamos construyendo este pedazo de vida, ¿no? Bueno, lo primero que les diría es que tienen que creer en ustedes mismos, que es normalmente es la mayor oración que repito en todas mis ponencias cuando les hablo a los directivos y políticos que tienen que tomar decisiones para impulsar la industria aeroespacial en Argentina y en Colombia. Tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. O sea, nosotros no somos menos que los franceses, menos que los alemanes, que los estadounidenses. Acá el talento es tan o mejor nuestro ingeniero que el que podés encontrar en Estados Unidos, en Francia o en Alemania, por citar países importantes en el rubro aeroespacial. Entonces, lo primero es creer en nosotros mismos, no creérnosla, creer en nosotros, no ser soberbios ni avivados como muchas veces ha hecho el argentino, sobre todo en el exterior, sino ser conscientes de que podemos, si nos fijamos una meta y nos esforzamos y hacemos las cosas bien, trabajando con perseverancia, siendo serios, podemos llegar a ese objetivo. Vos lo contabas, el sector nuclear tal vez en Argentina es el nicho industrial de alto valor agregado en el cual Argentina despunta hoy a nivel mundial. O sea, somos el líder a nivel mundial en exportar reactores nucleares de investigación, gracias a INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que en más de 70 años la CONEA y en los casi 50 que tiene INVAP han hecho las cosas bien. O sea, en el 2001 Australia firmó un contrato con INVAP por $200 millones. En pleno default, creyó en INVAP y en 5 años después tenían habilitado el reactor nuclear, el OPAL. Entonces, si podemos hacer un reactor nuclear, podemos hacer aviones, podemos hacer misiles, podemos hacer lo que se te ocurra. ¿Dónde está nuestro límite? Donde los políticos nos lo ponen. Entonces hay que saber votar a gente que tenga más visión de estadista y no de populista, y aplica para cualquier ideología, ¿no? Esto no es para uno u otro. De izquierda, de derecha, centro, en Argentina en los últimos 40 años, ninguno ha hecho realmente, vos ves hoy, no llegamos al 0,3% del PBI asignado a ciencia y tecnología. Estados Unidos, Israel andan entre el 2,5 y el 4% del PBI en ciencia y tecnología. Corea del Sur, más todavía. Esos son países que están muy bien, pero ¿por qué están muy bien? Porque en algún momento dijeron, hay que apostar a la ciencia, hay que apostar a la educación. Mientras Argentina tenga
docentes que pelean por un sueldo que esté apenas por encima de la canasta básica. O tenga gente discutiendo todavía hoy si es estratégico o no tener fuerzas armadas, tenerlas equipadas, adiestradas, o tenerlas para solamente castigarlas desde la parte dialéctica. Y bueno, somos un país que no avanza. Hoy seguimos siendo, digamos, periféricos en el concierto mundial. Cuando Argentina se hubiera mantenido lo que éramos hace un siglo atrás, estaríamos entre las 5 potencias del mundo. Hace un siglo atrás estábamos entre digamos, a ser la primera potencia del mundo. Yo no sé si vamos, no creo, pero me conformaría con que estemos mucho mejor de lo que estamos hoy. Y para eso es importante la educación, entonces los animo a estudiar, a no tentarse, porque muchas veces a mí me tocó conocidos que estaban en cuarto año de ingeniería y las empresas ya los iban a buscar y les decían, podés entrar a trabajar en relación de dependencia, te pago $5.000. Y claro, dejaron ahí el estudio a medias y hoy están a lo mejor en Techin o están en PAE, en YPF, pero no tienen título de ingeniero, porque entraron a trabajar y después se casaron, tuvieron hijos y ya listo, ya está. Yo pienso de que es algo aspiracional para que de manera uno a los hijos les pueda decir, es importante estudiar, que uno le pueda decir, como papá, mamá, que tenemos título de licenciada, ingeniero, abogado, médico, vos, hijo, hija, tenés que también estudiar, porque esto te abre puertas. Y a veces en el corto plazo los jóvenes, sobre todo, ven como lo más importante es tener plata. Y hay momentos para tener plata, hay momentos para tener más tiempo con los afectos, con la familia, los amigos. Lo importante es que sepan cuándo es el momento de cada cosa y que no quieran llegar a resultados sin un trabajo, un esfuerzo anterior. O sea, los resultados no son, para mí, casuales, son causales. O sea, a partir de que yo te digo, estudié, trabajé, hice las cosas bien, busqué oportunidades, ahí llega el resultado. No es, llegó el resultado porque estaba caminando y me cayó el puesto. No. Claro. Gracias. Más un gusto. Muchas Muchas gracias a vos. ¿Querés decir algo más? No, que ¿Quieres soy... decirle a la gente alguna red, algún lugar? yo, digamos, soy un